Hoy comenzamos a leer la carta a los romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. En este primer versículo, Pablo se nombra a sí mismo siervo de Cristo. Él se nombra a sí mismo siervo de Cristo porque él voluntariamente se hizo siervo de Cristo. Conocemos la conversión de Pablo por Hechos de los Apóstoles y sabemos que fue un encuentro sobrenatural con el Señor, y en ese encuentro Pablo se puso inmediatamente al servicio del Señor. Luego dice apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Fue Jesús quien lo nombra apóstol y lo escoge para proclamar el Evangelio de Dios en el pueblo gentil, en los gentiles. Versículo 2. Que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura se refiere al Antiguo Testamento, puesto que en el momento en el que Pablo escribe esta carta, lo que existe en ese momento era el Antiguo Testamento del pueblo hebreo que él conocía muy bien, puesto que Pablo era un fariseo y muy buen conocedor de la Escritura. El Evangelio fue prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Ya se conocía, el pueblo hebreo conocía de antemano todo lo que sucedería porque había sido previamente escrito. Y conocían y sabían que vendría la salvación a través del Cristo. Acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne. Eso ya también había sido prometido en el Antiguo Testamento. Se sabía que el Cristo, el Mesías, vendría de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Judá, y que sería un descendiente de David. Todo eso pues está profetizado en el Antiguo Testamento y ellos ya lo conocían. Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. La resurrección fue la que reveló claramente que él era Hijo de Dios. Esa resurrección fue la que demostró la veracidad de las palabras de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, aquellos que niegan la resurrección, pues entonces él hubiese sido realmente un farsante, porque todo lo que dijo, él se proclamó veladamente, sí, pero se proclamó Dios, Hijo de Dios, y él se proclamó a sí mismo Cristo, el Mesías. Y si él no hubiese resucitado, además él profetizó a sí mismo repetidas veces que moriría, le dijo a los discípulos que iría a morir, pero que al tercer día resucitaría. Y eso fue lo que ocurrió. Si no hubiese resucitado, pues entonces, lógicamente, no sería lo que él dijo. Y como resucitó, por eso sabemos que todo lo que dijo era cierto. Jesucristo nuestro Señor, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Fue de Jesucristo quien él recibe la gracia, el don apostólico es una gracia. Primero se recibe la fe, todos somos llamados. Igual que él fue llamado, en realidad todos somos llamados. Lo que pasa es que no todos oímos. Los llamados son los que oyen y responden y obedecen a esa llamada, a esa fe. Pablo obedeció inmediatamente, tuvo esa experiencia con el Señor e inmediatamente se puso a su servicio. ¿Qué quieres que haga, Señor?
no dudó ni un solo momento, a pesar de que él iba persiguiendo a los cristianos y el Señor le dice, ¿por qué me persigue? Pero él, en el momento en el que el Señor le habla, se pone a su servicio. Todos somos llamados en algún momento, pero no todos queremos oír, no todos respondemos. Primero viene la fe y después la respuesta. Él fue llamado para predicar entre todos los gentiles. Él, que además era un judío muy conocedor de la Escritura, fue el que se dedica a los gentiles y Pedro se dedica a los judíos. Los gentiles son aquellos que no eran judíos. Esto ya en el Nuevo Testamento se ve claramente quiénes son judíos y quiénes son gentiles. El pueblo judío, el pueblo separado por el Señor, que son descendientes de Abraham, que recibieron la ley y que además se circuncidan, son el pueblo que recibe al Señor pero que lo rechaza. Bueno, no todos. Los primeros cristianos fueron judíos. Y el pueblo gentil son aquellos que no han tenido la fe de Dios. Entonces la reciben ahora totalmente desde cero como una novedad. Entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Llamados de Jesucristo somos todos. Todos somos llamados y no todos respondemos. Ellos sí respondieron, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma y son aquellos llamados que respondieron y que se encuentran entre los cristianos de Roma. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz. Santos son aquellos que son apartados para dedicarse a Dios, son apartados por Dios, podríamos decir. El ser santo quería decir que ha recibido la fe y que al recibir esa fe se constituye en un hombre nuevo que llama San Pablo y que se ha renovado su vida ya de forma espiritual y no carnal, ¿no? Normalmente pues tenemos una vida materialista y cuando recibimos la fe eso nos transforma de tal manera que todo lo que es material pasa a un segundo plano. Y por eso San Pablo los llama santos por vocación. La vocación es la que el Señor te da, ese llamamiento que el Señor te hace y que tú pues respondes a esa llamada. A vosotros gracia y paz. Gracia es la que el Señor nos da para acercarnos a Él y paz es paz con Dios, paz en la misericordia de Dios y en el perdón de los pecados, porque solo Dios nos puede dar la verdadera paz y esa paz es la paz que tenemos con Él, esa paz de podernos acercarnos a Él como hijos de Dios. Esa es la verdadera paz. La paz que nos damos entre las personas son acuerdos más o menos duraderos, pero que no dejan de ser acuerdos en realidad ficticios, porque nunca hay una verdadera paz si no es la paz en Dios. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien venero en mi espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros, pues ansío veros a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo
de la común fe, la vuestra y la mía, pues no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma. Esta es la encomienda que el Señor le hace, que se dedique a llevar el Evangelio a los que son gentiles, que son aquellos que no pertenecen al pueblo judío, están fuera del pueblo judío. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Esto aparece en Habacuc 2:4. Cuando se habla de fe en el Nuevo Testamento, se está hablando no solamente en creer, porque creer cree hasta el diablo, sino en una verdadera adhesión completa a la voluntad y a la palabra de Dios. En latín, por ejemplo, podemos quizá entender un poquito más lo que significa fe, porque habla de fide. La palabra fe en latín es fide, y fide es fidelidad, y todos sabemos lo que es la fidelidad. No solamente es creer, sino adherirme totalmente al Señor y a su voluntad. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Cuando se habla de la cólera de Dios o la ira de Dios, se habla de la respuesta que Dios da contra la maldad. Esa maldad que es negar la soberanía de Dios, darle la espalda a Dios, desobedecer a Dios y lleva al pecado. Y ese pecado lleva a una serie de consecuencias que en realidad son consecuencias lógicas, que es lo que se llamaría la ira de Dios, puesto que la cólera de Dios primeramente se manifiesta con la multiplicación de los pecados y finalmente pues Dios dará respuesta a esa multiplicación de los pecados a la que el Señor nos abandona a través de su justicia. Entonces no es que la cólera de Dios sea un enfado sin sentido, sino que es como el Señor pues deja que nosotros nos dejemos llevar por el pecado y luego después la aplicación de esa justicia que volverá todo a su origen, a lo que debería de haber sido. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. En este versículo 19 nos da un poco la clave San Pablo, puesto que los hombres le dan la espalda a Dios, ¿no? Es que ellos incurren en el pecado y lógicamente al final viene pues esas consecuencias del pecado. Sin embargo, Dios se da a conocer. Nosotros podemos conocer a Dios y ahora nos va a explicar San Pablo cómo podemos conocer a Dios. Desde el principio se puede conocer a Dios porque Dios se ha manifestado. El que no quiera reconocerlo, el que no quiere reconocer a Dios es su propia elección. Elige escuchar a Dios o elige reconocer a Dios o no reconocerlo. Si yo no lo reconozco, yo me puedo declarar ateo y decir que no creo en Dios y que no le reconozco.
Eso, lógicamente, pues es una opción. Tú eliges el tener esa creencia. Otra cosa diferente es que eso esté conforme con la realidad, puesto que Él nos dice que Dios se manifiesta. Entonces, para San Pablo dice que no, que esa elección es culposa, porque tú, a través de la creación, como Él nos va a explicar ahora, tú deberías de conocer y entender que eso proviene de las manos de Dios. Y es tu elección el no hacerlo. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en su razonamiento y su insensato corazón se entenebreció. ¿No? San Pablo nos está diciendo que a pesar de que a través de la creación del mundo vemos la grandeza de la creación del mundo y los que somos creyentes y tenemos fe, vemos claramente que es completamente razonable que el mundo salió de manos de Dios. Pero hay personas que prefieren pensar que eso no fue así. Entonces, ¿qué hacen? Pues que no reconocen a Dios y se ofuscan en su razonamiento buscando una explicación, buscan explicaciones enrevesadas de cómo el mundo pudo llegar a existir y muchísimas teorías y muchísimos millones de años para dar una explicación a algo que ellos consideran que es de forma casual. Y comienzan, incluso yo he leído libros de científicos muy reconocidos que comienzan sus libros incluso diciendo no es necesario Dios para explicar el origen del universo. Se atreven ellos en su razonamiento a dar una explicación a la existencia de la creación negando la existencia de Dios. Entonces ellos no reconocen a Dios y es una opción personal el no hacerlo, pero esa opción personal es inexcusable. Lo has elegido tú. Es tu elección el no reconocer a Dios y no darle la gloria que a Dios se merece. En el versículo 22 nos dice además San Pablo, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Es decir, ellos, creyéndose sabios, en realidad se han vuelto estúpidos porque buscan explicaciones incongruentes donde no las hay. Y eso pues nos recuerda al Salmo 14, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. En este salmo, pues, habla acerca de aquellos que son ateos, que dicen en su corazón que no hay Dios. Esto, pues, es una apostasía que siempre ha existido, porque en el Salmo 14, que es un salmo de David, pues tiene aproximadamente 3000 años, o sea, no es nada nuevo. El ateísmo es algo que siempre ha existido, en mayor o en menor grado. Y el ateísmo que es lo que lleva a la corrupción, porque al no haber Dios, pues consideran que no deben de dar ningún tipo de explicación a nadie. Incluso estas personas, como dice San Pablo, son personas de muy alto nivel intelectual. Cuanto mayor nivel intelectual, de hecho Jesucristo decía, ha dado a conocer a los simples, a los más sencillos ha dado a conocer esto. Y sin embargo los que se creen sabios, pues no se dejan llevar por sus propios razonamientos y no reconocen a Dios. Y son personas que libremente escogen vivir de espaldas a Dios. Leyendo a Santa Teresa, decía que lo que no entendía es
no lo malo que hacen, sino lo bueno que hacen, decía Santa Teresa. No entiendo lo bueno que hacen, porque claro, no tienen en realidad ningún tipo de motivación para hacer algo bueno. Pues esto, bueno, claro, lógicamente hay personas pues que deciden dar la espalda a Dios y que no lo reconocen. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquí nos está hablando San Pablo de la idolatría. En aquellos tiempos los griegos pues tenían templos en los que tenían imágenes pues que representaban dioses que en realidad eran réplicas o imágenes de hombres mortales, de animales, de cuadrúpedos, y le daban culto a esas imágenes, que eso también a lo largo del Antiguo Testamento, pues bueno, uno de los el primer mandamiento: no te harás un Dios fuera de mí, porque el único Dios es Yahvé. Y entonces no sé, Dios dice no le des culto, porque es que además le va a dar culto a algo que no es real. Y el hombre pues prefiere darle culto a otras cosas. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues lo que nosotros estamos cayendo es en el pecado de idolatría. Da igual que sea una imagen o da igual que sea algo, aquello que nosotros amemos más, aquello que tengamos en nuestro corazón, es aquello a lo que le vamos a dar culto. Y eso es el pecado de idolatría. Puede ser el dinero, puede ser cosas materiales, puede ser la gloria o el éxito personal, pueden ser muchísimas cosas que nosotros podemos llegar a darle culto. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, tienes que darle culto a algo. Algo tiene que ser lo que más ames y tengas en tu corazón. Aunque seas creyente, pues sí, si Dios no es el centro de tu vida, seguramente algo habrá que sea el centro de tu vida. Como vemos, desde el versículo 21 hasta el versículo 23, lo que nos enseña Pablo son los pasos para terminar con los pasos que conducen a la oscuridad. Vamos a verlo aquí. Lo he sacado aquí para que lo veamos. Los 7 pasos que nos llevan a la oscuridad, los 7 pasos que nos llevan a separarnos de Dios, que es que habiendo conocido a Dios, ya que Dios es conocible por la creación, no le glorificaron, no le dieron gracia, se ofuscaron en su razonamiento, se entenebreció su corazón y llamándose a sí mismos sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios por algo corruptible, la gloria del Dios incorruptible por algo corruptible. Esos son los pasos que nos pueden llevar a la separación total de Dios, que habiendo conocido a Dios, siendo conscientes de que Dios tiene que existir, de hecho, no creo que encontremos ningún niño que sea ateo, por lo menos niños muy pequeños. De los niños, y prácticamente yo creo que desde siempre la humanidad reconoce que tiene que haber un Dios. Pues no le glorificamos, no le damos gracias y entonces nos comenzamos a ofuscar en nuestros propios razonamientos, nos vamos justificamos nuestros actos y nuestro corazón se vuelve insensato, se entenebrece, se endurece nuestro corazón y ya pues a pesar de que cada vez nos creemos más inteligentes, pues nos basamos, lo mejor es que yo creo en la ciencia, pues cuando la ciencia, por supuesto la ciencia, hay que reconocer la ciencia, pero la ciencia no lo explica todo. La ciencia hay cosas que son inexplicables, ya que la ciencia se basa en lo que físicamente podemos medir y observar experimentalmente, y Dios no se puede medir ni observar experimentalmente, con lo cual no podemos dar ninguna explicación científica de Dios. Entonces, basarse en decir yo soy ateo porque la ciencia explica no sé qué, que no sé qué puede explicar la ciencia, porque eso no lo puede explicar, pues entonces lo que hace es que te vuelves estúpido, porque estás
justificando tus creencias en algo que no puede explicarla. Y cambias la gloria del Dios incorruptible, cambias la verdad por la mentira, cambias el amor a Dios por el amor a otras cosas. Y ese amor a otras cosas que son corruptibles, que son pasajeras, que puede ser que más pronto o más tarde las puedas incluso llegar a perder en tu vida, son las que te van a llevar pues realmente a separarte totalmente de Dios y finalmente llevarte a la perdición. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Pues Dios los entrega a esa apetencia de sus corazones, es decir, los entrega al servicio de Satanás, los entrega al servicio de la maldad, al servicio del pecado. Esto es la ira de Dios. Cuando tú le das la espalda a Dios y Dios pues deja que tú libremente escojas aquello que te va a llevar a la perdición, pero es tu libre elección, lo estás escogiendo tú. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Bueno, pues claro, si tú no tienes a Dios en el centro de tu vida, Dios, que ya vemos que se puede conocer perfectamente por las obras de la creación, ahí tenemos una primera revelación, una revelación natural de Dios, que lo podemos conocer simplemente pues viendo lo que tenemos alrededor, nuestro mismo cuerpo, la naturaleza, la creación tan grande. Tenemos que reconocer que esto no puede haber salido de la nada, porque de la nada nada sale. Es imposible, sino que tiene que haber salido de las manos de un creador que además fue el que le puso orden, porque sin orden, si fuera un Big Bang, una explosión, ¿qué orden se crea ahí? No se crea ningún orden. Alguien tuvo que poner eso en orden. Pues si tú no crees en esa verdad, pues entonces, ¿qué es lo que haces? Cambias la verdad por la mentira y da explicación a lo que tendría una explicación coherente de mano de Dios, la da de otra forma que ya no es la verdad, ya es la mentira. Ya por muchas teorías que inventes y que parezcan más o menos creíbles, no dejan de ser teorías. Y adoraron y sirvieron a la criatura, todo aquello que está fuera de Dios, todo aquello que es creado es una criatura. Y entonces cuando nosotros adoramos y servimos a algo que en realidad no es Dios, porque eso no es Dios, puede ser incluso una persona. Yo puedo adorar a mi marido, o puedo adorar o ser fan de un futbolista, o cuando yo adoro a alguien que es una criatura, incluso puede ser el mismo planeta. Ahora que se lleva esto de hablar de la madre naturaleza y la madre tierra, pues la madre tierra, que no es un ser personal, sino es una creación de mano de Dios, pues es una criatura, es algo creado por Dios. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Bueno, aquí estos versículos de la carta a los romanos pues desmonta totalmente la teoría de la ideología de género, en la que no me voy a meter, pero está clara y evidente pues que la lujuria, sea con quien sea, siempre que no sea con tu marido, pues no deja de ser lujuria y no deja de ser un pecado.
porque está fuera de lo que Dios estableció en su orden natural para nosotros. Y el orden natural para nosotros era que hombre y mujer pues se entregaran ambos en matrimonio y formaran una sola carne. Y fijaos cómo dice que Dios los permite, Dios los entrega, Dios los abandona al servicio de sus actividades inmorales. No tienen justificación ninguna. Ellos deciden en su propia voluntad entregarse a esas pasiones que son pasiones lujuriosas, no dejan de ser pues eso, pasiones lujuriosas, y que pues en ningún momento forman parte del designio de Dios. Entonces, sin el conocimiento de Dios, sin el correcto conocimiento de Dios, si no conocemos realmente lo que Dios quiere para nosotros, pues ahí nos llega la depravación mental, porque se puede pensar, se puede creer en Dios, pero si no lo conocemos correctamente, pues entonces caeremos en errores. Y esos errores pues pueden ser a lo mejor el pensar que Dios puede adaptarse a los tiempos presentes y que nosotros podemos pues moldear la palabra de Dios a nuestro gusto, porque bueno, claro, San Pablo cuando escribió eso hace 2000 años, y hace 2000 años pues la gente vivía de otra forma y no es así, porque si él está diciendo que hace 2000 años ya hacían eso, y que eso no es correcto, no es nada nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y él ya está condenando eso muy claramente en la carta a los romanos. Lo lamento mucho por quien quiera escuchar lo contrario, pero la realidad, la verdad, si queremos estar del lado de la verdad, esta es la verdad. Y lo que no sea la verdad, si nosotros nos dejamos entregar a esas pasiones, si nosotros nos dejamos llevar por eso, pues que lo que dice, que el pago es su extravío, es la muerte espiritual en esta vida presente y la muerte eterna en la vida futura. O sea, después de la muerte natural, pues vendrá la muerte eterna. Y eso pues tampoco podemos decir que no está avisado en el Nuevo Testamento. No podemos decir, es que en el Antiguo Testamento Dios era el Dios justiciero, el Dios castigador. Dios sigue siendo el mismo. Pero con el Nuevo Testamento se revela y nos desvela su amor. Ese amor que hace que convierta nuestros corazones y nos entreguemos y nos abandonemos a Él y a su voluntad. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. ¿Qué explicación creo yo que se necesita aquí, no? Nos viene a decir que incluso aunque el pecador sabe que lo está haciendo mal, el pecado endurece el corazón. Y aunque sabe que sus acciones no son correctas, continúa, persevera en esas actitudes y termina pues arrastrándole a la muerte. ¿No? Declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, la muerte eterna, la condenación eterna, porque morir, ya sabemos que va a morir todos, pero aquí
San Pablo se refiere a la muerte eterna. Hay tres tipos de muerte. En la muerte espiritual, aquella muerte en la que tú te separas de Dios y vives tu vida al margen de Dios. Eso es una muerte espiritual porque tú no reconoces a Dios y estás totalmente separado de Dios. La muerte natural, que es cuando tu cuerpo muere, y luego está la muerte eterna, cuando tú ya has muerto y por tus acciones pues te llevan a lo que sería la condenación. Tus acciones, el haberle dado la espalda a Dios, el no haberte acogido a la misericordia de Dios y a la salvación de nuestro Señor, pues eso te lleva a la condenación. Y claramente pues San Pablo nos dice que todas estas personas que cometen todas estas cosas, todo tipo de malicia, que es el simple hecho de darle la espalda a Dios, de no reconocerlo y no desear cumplir su voluntad, desear agradarle, porque es tan simple como reconocer a Dios, serle fiel, tenerle fe a Dios y serle fiel y querer agradarle a Dios exclusivamente, ¿no? Y bueno, y reconocer ese amor que Dios nos da, ¿no? Que para nosotros sea es lo más importante. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese amarás a Dios sobre todas las cosas te lleva a amar todo lo demás. No quiere decir que porque tú ames a Dios sobre todas las cosas tengas que dejar de amar a tu familia o tengas que dejar de amar. No, al contrario. En el momento que tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a amar mucho más lo que Dios te ha dado. Porque entonces reconocerás que eso proviene de Dios. Y al dártelo Dios, que es quien más te ama y al que tú más amas, pues vas a reconocer lo bueno que tiene, pero incluso lo bueno o incluso lo malo, porque aquello que sea malo, que el Señor te lo da por algún motivo, pues tú ya lo asumes con fe, con paciencia y con la confianza puesta en el Señor. Bueno, no quiero decir que el Señor te dé cosas malas, sino que pueda permitirlas. Ya sabemos que nada malo viene de Dios. Y eso, pues bueno, se ve muy claramente en el libro de Job, sino que pueda permitir que algo malo te ocurra. Ya sabemos que aquí, en este destierro, pues estamos expuestos a todo tipo de sufrimiento. No se nos ha prometido felicidad, sino más bien, pues ya sabemos que al contrario. Y bueno, ya para terminar, pues como dice el versículo 28, toda esta maldad que puede provenir de nosotros, pues es lo que al apartarnos de Dios, el Señor nos entrega a esa insensatez nuestra de meternos cada vez más en el fango de todas estas perversidades cuando nos ocurre, cuando se endurece nuestro corazón, y eso pues sería realmente el castigo de Dios, el entregarnos a la dureza de nuestro corazón, a este tipo de perversidades y luego las consecuencias que luego tienen, ¿no? Por nuestra propia elección de haber sido, pues como dice San Pablo, insensato y haber sido estúpido. Son palabras de Pablo, ¿eh? Son palabras de Pablo, pero creo que muy, muy bien, muy correctas, la verdad. Aunque parezca que nos está insultando, pero la verdad es que nos volvemos estúpidos cuando nos entregamos a las pasiones de nuestro corazón. Y bueno, pues este ha sido ya el primer capítulo de la carta a los romanos. Esta ha sido la lectura y mi explicación del primer capítulo de la carta a los romanos. Como decía Santa Teresa, yo he dejado que el Espíritu Santo hable por mí y ella decía, si en algo hay hierro, no es porque yo quiera. Yo no quiero contradecir a la Iglesia Católica, decía ella, yo no quiero contradecir lo que la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana diga. Si en algo hierro, no es por maldad, sino por ignorancia. Pues lo mismo dijo.